Contaba Daniel recién, no sé si nos estaba mintiendo o no, que... qué sé yo. Así arrancamos. Que hace poco se subió a un taxi que estaba escuchando el fin de la metáfora. Y voy a aprovechar esa anécdota que no me dejes mentir, estabas diciendo. No, sí, volví a Aeroparque y es así. Sí. Y volver a recordarle a los oyentes que este programa está creciendo sostenidamente desde que entramos, que fue en noviembre pasado. Sí. Diciembre. Un año. O sea, hace un año. En diciembre, hace casi... Weisman, perdóname. Nosotros cumplimos 100 programas en esta radio el domingo pasado. Ahora, ¿cuándo cumplimos un año, Martín? ¿Tenés idea? No tienes todo. Para eso viene el extra. Está perdido, claro. Juega reglamento. Juega reglamento. Bueno, así que agradecerle a los oyentes y a las oyentes que están haciendo posible... El fin de semana que viene cumplimos un año. Un año. Ahí está, impresionante. Weisman, está despedido. Sí. Acorda los tiempos que corren. Bueno, así que gracias, en serio, a los y a las oyentes y gracias a Daniel por haber venido. Daniel, ha sido noticia esta semana por motivos externos a los que habitualmente, que son tu actividad como juez. ¿Cómo has recibido lo que ha ocurrido al Consejo de la Magistratura? Bueno, con un poco de sorpresa y bastante preocupación. ¿Por qué? Bueno, la sorpresa porque la verdad que es la primera vez, hasta donde yo sé por lo menos, en los más de 20 años de actividad del Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de vigilar el comportamiento de los jueces, que este organismo cita a dar explicaciones a un juez por el contenido de un fallo. Esto no hay dudas que es así. Bueno, a mí me han acercado, ya me han notificado y me han acercado el dictamen que se aprobó en la comisión y el 90% digamos, el punto central del pedido a dar explicaciones está circunscripto a mi decisión de hace más de 2 años de desestimar la denuncia que había presentado en su momento el fiscal Alberto Nisman. Es decir, en cuanto al contenido, a mis argumentos, a mi decisión, al tiempo que me tomé para resolver, todas las acusaciones giran en torno del caso Nisman. ¿Y por qué con preocupación? Bueno, porque obviamente que un organismo de contenido político como es el Consejo de la Magistratura, y esto está bien que sea así, es decir, es el diseño que previó la Constitución, ¿no? De darle avance sobre la libertad de interpretación que tenemos que tener los jueces para hacer nuestro trabajo cotidiano. Bueno, me parece preocupante porque es un mensaje a todo el Poder Judicial en el sentido de que a partir de ahora, de prosperar esta acusación, bueno, el juez lo va a pensar, el juez o un tribunal lo va a pensar 2 veces porque eventualmente en el futuro puede ser citado y eventualmente suspendido y removido por el contenido de un fallo. Mira, yo estuve el viernes, creo que fue, en Comodoro Pi, y magistrados, no importa si son jueces o fiscales, que uno no los podría determinar o no los podría linkear directamente con vos, ni en términos de trayectoria, ni de horizontes conceptuales, siempre ponían la salvedad. Yo puedo coincidir o no con el contenido del fallo de Rafecas, pero esto es un exceso. Sí. Había como un fastidio entre los magistrados de Comodoro Pi. Ahora, ¿alcanza ese fastidio para que la sangre no llegue al río? ¿Qué crees? Mirá, no va por ahí. Es decir, los carriles me parece que corren por ámbitos separados. Pero te agregaría que, además de la preocupación de parte de los magistrados y fiscales, o sea, fiscales y jueces, también yo advertí una inusual repercusión de preocupación entre los abogados, que también, digamos, tienen que hacer su trabajo en los tribunales. Me han llamado, me han pasado a ver, se han manifestado con preocupación los abogados, porque esto también los afecta a ellos. ¿Por qué? Y porque ellos tienen que hacer un trabajo que también depende de la independencia de la justicia. Es decir, me lo han dicho muchos abogados en estos días. Nosotros sabemos que en el juzgado de Rafecas nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero siempre va a ser con argumentos, con razones técnicas. No hay lobbies, no hay mafias, no hay corrupción, no hay pedidos de coima, no hay nada.
Y entonces nos llama la atención que en un juzgado que, digamos, que siempre se ha caracterizado por su transparencia y por su consistente labor técnica, se pretende avanzar sobre el titular a partir del contenido de una sentencia. ¿Sabés qué? Voy a decir algo que a lo mejor ya es sabido, ¿no? Yo tengo el mejor concepto por esto que dice Daniel, por conocer poco, no demasiado, pero más bien poco, diría, habiendo otros colegas que lo trabajan y lo recorren hace muchísimos años, Comodoro Pi. Ahora, para no ponerlo en mí, ustedes pueden leer el libro de Gerardo Young, del Tato Young, Sí. periodista de Radio Mitre, periodista de Animales Sueltos, fue periodista de Clarín mucho tiempo, en el que lo que plantea es que los únicos 2 juzgados de todo Comodoro Pi en los que nunca entró la Secretaría de Inteligencia, esto lo digo yo y le doy el pase a Guido, son... critica, digamos, al juzgado de Rafeca, critica al juzgado de Casanelo, pero él dice en el libro, en Códigos de Uso, que los únicos 2 juzgados son el juzgado de Rafecas y el juzgado de Sebastián Norberto Casanelo. Daniel, te consulto porque hablabas del punto técnico del Código Procesal, de fundarlo en derecho y que aún así sea discutido, que aún así seas juzgado. De alguna manera se van corriendo las instituciones de los fundamentos técnicos, del derecho, que queda de lado Bueno, este tipo de situación. eso es lo que está en juego acá. Es decir, no hay una respuesta todavía. Es un proceso que está en evolución, es un proceso que está avanzando. Yo confío, sinceramente confío en las instituciones, confío en el modelo republicano, confío en el Estado de Derecho, confío en que los consejeros van a hacer bien su trabajo y correctamente, y que esto va a tener un desenlace racional, digamos, ¿no? Pero el proceso hacia dónde avanza es hacia un lugar que prácticamente da por cancelada la independencia del Poder Judicial, en el sentido de que los jueces no vamos a poder tener más ese espacio de libre determinación para interpretar, conforme a nuestro leal saber y entender, las leyes y aplicarlas al caso. Eso es lo que está en juego acá. Y en eso voy a la denuncia de Nisman, propiamente dicha. Digo, hay una suerte de que uno parece que en el juzgamiento solo se busca convalidar una hipótesis que está, eso es a título personal, empujada desde el poder, porque si no, si hay argumento jurídico, ya se acabaron las apelaciones, se acabó. Digo, ¿qué es lo que lleva a rediscutir una sentencia? Sí, no lo sé. La verdad que a mí, digamos, yo como juez no puedo emitir una opinión al respecto, pero sí hay que recordar que la resolución que yo firmé, que está plenamente fundada y aparte es muy didáctica, y yo en su momento me encargué de explicar los argumentos públicamente, hice resúmenes, síntesis de prensa. Creo que se había instalado muy claramente en la opinión pública, por lo menos, cuál era mi postura jurídica en cuanto a que no había delito que investigar. Esta cuestión, claro, de que como el memorándum nunca se concretó, entonces no había encubrimiento posible. Porque para que hubiera habido encubrimiento, el memorándum tenía que haber visto la luz. Y nació muerto, porque Irán nunca lo avaló. Y entonces, si no hay encubrimiento, no hay delito. Y si no hay delito, yo no puedo hacer pruebas. Porque ahí sí estaría cometiendo un delito. De abrir a prueba una denuncia sin delito. Eso sí hubiera sido mal desempeño. Entonces, por hacer lo correcto, ahora resulta que tengo que ir a dar explicaciones. Además, hay que recordar que 4 meses después, mi superior, la Cámara Federal, con una resolución también muy consistente, confirmó el fallo de desestimación. Y luego, en la tercera instancia, el fiscal de la Casación, que es la máxima autoridad del Ministerio Público en la Ciudad de Buenos Aires, también con sus propios argumentos, incluso yendo más allá de lo que yo había sostenido, hizo lo mismo. Con lo cual, esto aún es más llamativo, ¿no? Bueno, ahora dijo Pablo Tonelli que están evaluando la posibilidad también de citarlo a Pati Ballestero por lo de bueno, la denuncia. Desde la perspectiva de lo que se acaba de aprobar ayer, no deja de tener cierta lógica, lamentablemente. Claro. Estamos conversando con el juez Daniel Eduardo Rafecas. Vamos a seguir haciéndolo durante un buen rato, así que quédense en el fin de la metáfora. Publicó Daniel Eduardo Rafecas en Instagram. Que la fuerza te acompañe. Exacto, en sintonía con la remera alegórica. Lo que tiene. se dicen los Jedi, ¿no? Exactamente. En contraposición a el lado oscuro. ¿Por qué fue? Bueno, momento, no se enganchen tanto. Es un Instagram más bien de mis actividades académicas y familiares, no tiene nada que ver con... El Instagram no tiene que ver con mi actuación profesional.
Y además lo subí hace unos días antes, un tiempo antes de lo que sucedió el jueves. Así que, pero aparte es que la fuerza nos acompañe siempre a todos, ¿no? O sea, un mensaje para deseo mío hacia todos los amigos. Explica un montón de cuestiones. El derecho, de la ¿Te política. gusta Star Wars? Claro. Sí, soy fanático y mis hijos también. También. Acá lo tenemos. Vino con custodia, Rafeca. No puede caminar solo por la calle, tuvo que venir. ¿Cómo se llama el...? Andrés. Vino con Andrés. Primera vez en la radio, Andrés. Cuervito. Te voy a pedir perdón, Andrés, pasó Sí. por aire medio extraño. Cumple 10 ahora. La semana que viene cumple 10 años, sí. Y hincha de... San Lorenzo. hincha Por de supuesto, San sí, hincha de San Lorenzo. Vemos cómo los jueces fuerzan a arruinarle la vida a sus hijos desde No, es lo más lindo que lo más lindo que le puedo transmitir es mi camiseta, como mi viejo me la transmitió a mí, y mi abuelo catalán, por los colores de Barcelona, se lo transmitió a mi papá. Mira. Sí. ¿Desde cuándo están los Rafecas acá? Mi abuelo llegó en 1926, desde las afueras de Barcelona, desde Villafranca del Penedés. Mira, voy a hacer una entrevista como se hacen ahora, ¿viste? A los jueces, a los dirigentes políticos. ¿Vas al cine? ¿Y comprás pocho? ¿No? Bueno, vamos a hablar en serio. Con Daniel Rafecas, con quien estamos conversando aquí hoy en el fin de la metáfora. Le quería consultar si esta situación, donde a veces los procesos parecieran quedar un poco de lado, es una situación que usted imagina de hoy y que quizás se va a terminar, o algo que llegó para quedarse. Bueno, a ver, en mi caso no es la primera vez que me ocurre esto, de que, bueno, un sector de la política pretende desplazarme del cargo. Me pasó con el radicalismo, a partir de mi actuación en la causa de los sobornos en el Senado, que hasta el día de hoy un sector del radicalismo yo entiendo que sigue con la misma idea, digamos, de a partir de su frontal oposición a haber procesado y enviado a juicio al ex presidente de la Rúa, Fernando de Santibáñez, y a otros senadores y dirigentes, por lo hecho en la alianza con la aprobación de la ley de flexibilización laboral en 2001. Bueno, no nos olvidemos que aquí el senador que emitió el dictamen es un senador del radicalismo, se llama Rosas. Luego también un sector del Frente para la Victoria, en el Consejo de la Magistratura, hizo todo lo posible por lograr mi suspensión, en alianza con el senador Cimadevilla de la Unión Cívica Radical, a partir de mi actuación en la causa Chicone, cuando en marzo de 2012... yo dispuse una serie de allanamientos, incluyendo el del departamento del ex vicepresidente Vudú, una causa que hoy sabemos está ya en juicio oral. Yo en ese momento fui desplazado del caso y inmediatamente denunciado por el representante del Poder Ejecutivo, que se llamaba Ordiales, y durante 2 años estuvieron intentando juntar los votos, igual que ahora, para lograr mi suspensión. Es decir, que para mí esto yo lo tomo con tranquilidad, porque prácticamente desde 2012 hasta la fecha, sectores de la política, curiosamente de signos opuestos, ¿no? No hay grieta. No hay grieta, es decir, el radicalismo, en su momento un sector por lo menos de Frente para la Victoria, y ahora el oficialismo han buscado desplazarme, lo cual parece bastante lógico suponer y dar a entender que no dejo de ser un juez independiente, ¿no?, de todos los poderes políticos y fácticos que tenemos en nuestro país. Si no, debe haber muchos casos en los que 3 espacios distintos se hayan querido cargar a un mismo juez. Bueno, veremos cómo termina transcurriendo esto y con el apoyo de quién. Sí, en mi caso, Iván, a ver, yo por eso vuelvo a lo mismo. Yo apoyos, digamos, de la política con este contexto, digamos, va a ser complicado. Y por otro lado, bueno, digamos, yo no la independencia del juez, yo estoy convencido a partir de mi formación, de cómo a mí me enseñaron, de los maestros que yo tuve, de cómo tiene que ser un juez. Un juez tiene que ser independiente no solamente de los poderes políticos, sino también de los medios de comunicación, no estar pendientes de lo que vayan a decir o dejen de decir los medios a partir de lo que uno tenga que decidir, y de otros poderes fácticos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de la Iglesia, etcétera. Y incluso también independiente de la propia estructura del Poder Judicial, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí... Bueno, los estamentos superiores o las instancias superiores del propio Poder Judicial. Es decir, que si, no sé, un tribunal superior tiene una postura distinta o tiene una mirada distinta
respecto de un caso o de un delito, bueno, eso no quiere decir que yo también lo tenga que acatar. Yo tengo, en una democracia, un juez inferior puede igual sostener su posición, más allá de que después una instancia superior la revoque, ¿no? Por ejemplo, en la causa Nisman, en donde en definitiva una Cámara de Casación no compartió mi criterio y dijo lo contrario. De modo tal de que en mi caso, el único apoyo que puedo tener como juez independiente es de la sociedad civil o de un sector de la sociedad, Sí. y en todo caso de los representantes de las víctimas que se han visto reparadas y provistas de verdad y justicia en los casos de lesa humanidad con los que yo trabajé durante 13 años y que nuevamente en este momento sé que se están organizando para salir en mi defensa. Es que yo te iba a decir eso justamente. Al margen de las consideraciones de cada uno, que son casos muy distintos de los jueces o los que han sido destituidos, o los que el gobierno ha querido destituir, y de los que algunos sigue el recorrido, como es tu caso, y algunos parece haber desistido, como es el caso, o había sido el caso en su momento de Casanelo, lo que los une, lo saco a Casanelo de esta nómina, es que todos fallaron en delitos de lesa. Ni siquiera es que fallaron en contra de un grupo de medios, de un grupo empresario, de un gobierno. La sintonía que se da en esta cruzada purificadora de la justicia, lleva adelante no sé quién, que eso es lo que te quiero preguntar después de las noticias, es que la enorme mayoría fallaron en delitos de lesa. Pero se lo vamos a preguntar después de las noticias a Daniel Rafecas, con quien estamos conversando, y lo vamos a seguir haciendo durante un buen rato más aquí en El Fin de la Metáfora. ¿Se pueden comunicar ustedes para contarnos qué les parece el programa? ¿Dónde van? Lo pueden hacer por WhatsApp al 11 50 05 0710 o llamarnos al 45 35 4000 y dejar su mensaje de voz. Vamos a las noticias en Radio 10. Con este momento del Fin de la Metáfora, no es la enorme audiencia que tiene este programa, no es que hay un juez federal sentado aquí porque los ha habido, sino es que hay 3 hinchas de San Lorenzo en un mismo lugar en este momento. Qué chicanero, señor. El señor Daniel Rafecas y su hijo, y nuestro secretario de Legal y Técnica, ¿Bancan al Pampa? Martín Javier. Por supuesto, a muerte, a muerte. Yo ese equipo del San Lorenzo campeón del 95 con el Bambino Veira lo seguía a todos lados. Así que... No lo banca el Pampa, mirá. ¿Cómo que no? Por los resultados lo tengo que bancar. Bueno, Dale. puede variar. Lo tenemos que. Lo tenemos que bancar. Estoy obligado. Usted, Guayman, que no lo van a acusar de operar políticamente o algo parecido, ¿banca a Matías Lames o no banca a Matías Lames? Está diciendo que no, perfecto. Viene No, la semana que viene. no es cierto. Sí, lo banco. ¿Banca a Matías Lames? Pues va a venir Matías Lames la semana que viene. También la vara estaba muy baja. Antes. Quiero que se lo diga a Lames cuando venga acá. No. Y hable al micrófono. Pero la vara estaba muy baja. Yo tengo una anécdota respecto del Pampa Viallo, que en la Facultad de Derecho yo doy clases a alumnos de cuarto año, en Sí. teoría del delito, desde el 2001. Y hace algunos años, tomando lista el primer día, un cuatrimestre, aparece una chica Viallo. Entonces inmediatamente paro de leer la lista, levanto la mirada, pregunto quién es Viallo, y una chica gringa, rubia, levanta la mano, y le digo, ¿usted es de La Pampa? Y la chica me dice, sí. Tenemos que hablar después de clase, le dije. Aprobada. No tanto, pero sí, después transmitirle mi admiración y mi cariño por su papá. Y Era la hija era la hija del Pampa, era la hija del Pampa. Sí, muy buena alumna, aparte, por supuesto, debe estar ya recibida. ¿Cómo haces para explicarle? ¿Vos seguís dando clase? ¿O no? ¿Por qué no? Por supuesto, hace No, 20 años de no, clase. Sí, sí. ¿Cómo haces para explicarlo? ¿Cómo le explicás, si es que te lo preguntan tus alumnos, lo que está pasando? Jurídicamente te digo. No, bueno, lo que pasa es que lo que está pasando no corre por andariveles jurídicos, que es lo que se enseña en la facultad. Estos son ¿No cuestiones... te lo preguntan? No. Bueno, esto pasó el jueves. Claro. Voy a ir el lunes. Buen punto. Vamos a ver, bueno, el lunes es feriado, pero vamos a ver las próximas clases. Pero en general no intersectan las cuestiones de la facultad con las del trabajo. Yo tampoco lo hago, ¿eh? Yo voy, doy las clases y ahí se termina. Daniel, cuando uno ve la acusación de... me alegra que lo hayas dicho vos, porque yo lo planteé al inicio del programa diciendo,
yo no tengo las herramientas para determinar taxativamente si se trata de una acusación por el contenido de una sentencia. Me daba toda la sensación que sí. Vos lo planteaste. Ahora, siendo tan claro, porque he visto en redes uno sí a abogados de todas las vertientes políticas, académicas, etcétera, de todas las edades, etcétera, y siempre yo me fijo fundamentalmente en los que pueden llegar a no coincidir con la figura en cuestión. Siempre el argumento, la conformación de la frase es el mismo. Yo no coincido con tal cosa, no coincido con tal otra, pero jurídicamente esto es un abuso. No puede ser, o no lo habrás pensado, si es que lo hiciste, como que te están empujando como una cuestión política para que te vayas, que sabe el gobierno o quien sea que lo impulse que no va a tener los números para echarte. Mirá, bueno, son especulaciones. En mi caso, yo lo único que te puedo decir es que, digamos, esta situación que se ha planteado a partir de haber sido citado a dar explicaciones por el contenido de mi resolución en la causa Nisman, ahora en diciembre, no, digamos, no trasciende la cuestión personal. Aquí está en juego mucho más de mi suerte, que en todo caso es lo menos importante. Lo más importante aquí es digamos, el sostenimiento de valores democráticos, el sostenimiento de la independencia del Poder Judicial, del Poder Político, en definitiva el sostenimiento del modelo republicano. Todas cuestiones que yo defiendo en la academia, en mis publicaciones, en los libros que escribí, en mi tesis doctoral, y por lo tanto, digamos, me parece que es una discusión y es un debate que yo me interesa darlo desde ese lugar, desde la defensa de los valores democráticos de un país que le quiero dejar a mis hijos. A mí no me importa mi suerte. Digamos, si yo me termino yendo porque no sé, juntan los votos y me voy, bueno, me conseguiré otro trabajo, no es la muerte de nadie. Acá lo que está en juego realmente es la continuidad y la consolidación de conquistas democráticas que nos ha costado mucho a nosotros como país desde la restauración de la democracia. La sensación que me da es que hay como un dique que en las figuras anteriores cuestionadas por el gobierno no había una, ¿cómo decirlo?, una transversalidad en el apoyo como lo hay en el caso de Rafecas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Distintas figuras pueden ser del distinto marco ideológico. Exactamente. Tenían además algunos claroscuros por encima de sus sentencias o de sus actividades como magistrados. Con lo cual, bueno, igual yo creo que era un recorrido muy similar al que está ocurriendo, pero en la opinión pública no impactaba tanto. ¿Vos quién crees que está detrás de esto? La verdad que no lo sé. No, eso no. caso en particular, digo. No lo sé, Iván, no tengo la menor idea. Yo lo que sé es lo que formalmente va ocurriendo, institucionalmente va ocurriendo y de hecho, digamos, desde ese lugar tampoco tengo mucho para decir porque la verdad es que lo que sucedió el jueves, que se reunió la comisión de acusación y se sometió a votación este tema y se aprobó por mayoría de votos, está dentro de los carriles institucionales, dentro de las lógicas. Los jueces no somos intocables, no somos impenetrables, podemos ser auditados, podemos ser citados a dar explicaciones, y por lo tanto, formalmente yo como juez no tengo nada que decir. Pero, y mucho menos, digamos, suponer motivos o campañas. De hecho, déjame decirte que, digamos, ¿cuánto llevamos del gobierno actual? Como 2 años ya. Sí, 2 años. Bueno, en mi caso particular, yo hasta el jueves, hasta el miércoles a la noche, yo sostuve públicamente que no tengo absolutamente nada, no tenía nada para decir respecto del gobierno, en mi caso. Yo los desafío a ustedes a encontrar en los últimos 2 años críticas públicas, señalamientos de algún miembro del gobierno en mi contra, o respecto a algún fallo. No hemos tenido. Claro. Por el ministro Garabano a... ¿Qué era lo que había sido? Sí, yo formé parte de una comitiva de jueces que teníamos causas de Odebrecht a una reunión de altísimo vuelo, de altísimo nivel, donde se ventilaron cuestiones muy sensibles de los fiscales norteamericanos en el Departamento de Estado en Washington, y yo formé parte de la comitiva. Entonces, eso también fue, digamos, una señal de
digamos, de una relación correcta, de respeto y digamos, de no injerencia. De no injerencia, exactamente, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y de coordinación, en todo caso, entre los distintos poderes, que es algo cotidiano para nosotros como jueces federales. Yo trabajo con Cancillería, trabajo con el Ministerio del Interior, trabajo con el Ministerio de Seguridad, trabajo con el Ministerio de Defensa, con todas las áreas del gobierno he trabajado correctamente y nunca tuve ningún problema. Esto que pasó el jueves es la primera vez, en mi caso, y lo tengo que considerar como un hecho aislado y, digamos, limitado al caso Nisman, ¿no? Daniel, uno abre los diarios, escucha las radios y lo hemos hablado incluso con el ministro Garabano de una sobredosis de Comodoro Pi por momentos. Que se lleva a la agenda pública constantemente. ¿Coincidís en esto? Digo que bueno, sí. En vez de discutir otros temas, se está discutiendo constantemente qué sucede en los tribunales. Sí, yo lo veo también, digamos, más allá de como juez, como lector como lector o asistente hacia los medios. Es algo que, digamos, yo lamento, no quisiera que fuera así, pero es un proceso y es una dinámica que escapa me parece que escapa a, por ejemplo, en mi caso, a un actor, digamos, del Poder Judicial, ¿no? Es algo que, por supuesto, es un fenómeno que medio que nos supera a todos. Sí. Y en eso hay también un exceso de judicialización de la política, que todo termina en tribunales y que por eso termina habiendo este tipo de temas. Bueno, sí, claramente. De hecho, en mi caso, en mi juzgado, yo tengo una mirada muy restringida de la posibilidad de abrir causas políticas en la justicia, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, sin ir más lejos, este año el diputados del Frente para la Victoria, encabezados por Recalde, habían hecho una denuncia de como de 100 páginas en torno del manejo que tenía el Banco Central y el gobierno con las LEVAX y la flotación del dólar. Son cuestiones políticas o de política económica. Cuestiones de política económica, pero ellos lo presentaban como un fraude a la administración pública que tenía que investigarse y tuvo una denuncia gemela de dólar futuro. Exactamente, creo que venía por ahí la cosa. Y tuvo impulso fiscal. Es decir, hubo una fiscal, Paloma Ochoa, que me requirió una instrucción. Me pidió que abra una causa por fraude a la administración pública, pidiéndome como 20 medidas, incluyendo, por ejemplo, saber quiénes eran los 1000 inversores más importantes en LEVAX, entre otras muchas medidas. Imagínense si yo hubiera abierto esa causa. La judicialización de la política. ¿Qué dije yo en esa resolución? Bueno, no dije algo muy distinto en la denuncia de Nisman. Dije que hay cuestiones políticas, por ejemplo en este caso de política económica o en el caso de Nisman de política exterior, que no son judiciables. No puede, el Poder Judicial no puede invadir facultades propias o áreas propias de incumbencia del Poder Ejecutivo, porque entonces pasamos a gobernar los jueces. Eso lo dijo el senador Pichetto muy claramente hace unas semanas en torno también a la cuestión del memorándum con Irán. Saben que yo leí esa apelación, ese requerimiento de Ochoa, y se basaba en, por eso dije lo de las causas gemelas, en lo que había sido el requerimiento o la validación de la investigación de la Cámara Federal. ¿Qué decía? Claro. Para que lo entienda la gente. Si fue un presunto delito dólar futuro, es un presunto delito emisión de LEVAX. Yo creo, y lo he dicho públicamente, que ninguno de los dos tenía... no había delito en ninguno de los dos, ni en dólar futuro ni en emisión de LEVAX. Es decir, ni en el gobierno kirchnerista ni en el gobierno del presidente Macri. Porque es política económica. Bueno, después puede ser errado, ¿no? Y la gente te lo castiga en las urnas. De la exacto. De los argumentos, ¿no? Es lo que dije yo Yo dije, Iván, en la resolución, dije exactamente esto que vos estás diciendo. Esta cuestión puede ser buena, puede ser mala, puede ser ruinosa, puede ser que dé prosperidad, pero en todo caso, los que tienen que juzgarlo es el pueblo cada 2 años. Exacto. Quiero consultarte por una frase que dijo en su momento el presidente Macri, a mi gusto bastante polémica. Dijo: los jueces tienen que saber que queremos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen. Como parte de esos jueces, ¿cómo se trabaja en ese contexto? ¿Cuál es la presión que se recibe? Bueno, depende del concepto de verdad. Depende del concepto que partamos de verdad. Si quizás el concepto de verdad que tiene el presidente es el mismo que tengo yo y vamos a estar de acuerdo. Para mí, la verdad, en la denuncia que presentó Nisman, es que no hay delito y que no podía abrirse una investigación. Y mi concepto de verdad en materia de crímenes de lesa humanidad es que fue terrorismo de Estado y que tienen que ser juzgados todos los autores y cómplices desde lo primero al último. Por lo tanto, va a depender, la respuesta va a depender de qué concepto de verdad partamos. Y desde una lógica republicana, ¿qué te parece esa frase? Insisto.
más allá de quién sea el presidente, Sí. podemos coincidir en que los jueces tenemos que atenernos a la verdad histórica y que surge de los hechos y de las pruebas que nos presentan en los casos. Es más, podría suscribirla, porque y justamente en estos tiempos, en donde pareciera que la verdad histórica de lo que realmente sucedió en los casos empieza a deshilacharse o a desilvanarse a partir del poder que tienen muchos medios o quien fuera para construir verdades paralelas, ¿no? Daniel, ¿se ha hablado de una posible renuncia en tu... ¿De quién? ¿Tuya? No. ¿En el juzgado? No, para nada, en absoluto. Pero en absoluto, no. Lo que sí, yo, digamos, a ver, yo este año cumplo 30 años en tribunales. Yo entré en 1987 a la justicia penal, hice toda la carrera. Me río porque yo no había nacido. Bueno, viste, ahí tenés. Y hace 13 años que estoy ya como juez, o sea, casi la mitad de mi carrera. Yo soy de carrera judicial y como todos mis colegas de mi generación, aspiro a ascender. Ya me presenté en un concurso hace unos meses. Hay un concurso para cubrir 3 cargos de defensor general ante la Corte Suprema. Un cargo, a mí me parece muy estimulante, muy interesante, que significa un ascenso.